Ondas electromagnéticas. La clase de hoy hablaremos sobre las ondas electromagnéticas. Abarcaremos concepto de ondas, sus propiedades, naturalezas, elementos, qué es el espectro electromagnético, qué es la resonancia magnética, cuáles son sus principios y sus utilidades en la medicina. Comencemos diciendo qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Va transportando energía y movimiento, pero no materia. El medio perturbado puede ser aire, agua, metal o el vacío. Entonces podemos decir que una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transporta materia. Esto quiere decir que las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no viajan con la perturbación. En función del medio físico que requieren las ondas para su propagación, estas se pueden clasificar en mecánicas y electromagnéticas. Ondas mecánicas necesitan de un medio elástico para propagarse. Ejemplos son las ondas sonoras. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío y no necesitan de un medio para ello. Considerando la dirección de propagación de las ondas, podemos clasificarle en ondas longitudinales y ondas transversales. Las longitudinales, las partículas van vibrando en forma paralela a la propagación, a la dirección de propagación de las ondas. En cambio, en las ondas transversales, las partículas vibran en planos perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas. Este es el caso de las ondas electromagnéticas. Concepto de ondas electromagnéticas. Sabemos por física que una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico y su desplazamiento da lugar a un campo magnético. Este campo magnético es fluctuante y puede interaccionar con el campo eléctrico de la carga eléctrica. Al interaccionar con el campo eléctrico, hace que el campo eléctrico también fluctúe. La propagación de ambas perturbaciones, tanto magnéticas y eléctricas, constituyen lo que se denomina ondas electromagnéticas y tienen las características que son perpendiculares entre sí y fluctuantes. En la gráfica podemos observar un campo magnético que está de color azul y el campo eléctrico que está de color rojo. Vemos su característica, ambos son perpendiculares entre sí y son sinusoidales. Propiedades de las ondas electromagnéticas. Se propagan en el vacío y en línea recta. Llevan asociada un campo eléctrico y un campo magnético. Vibran en planos perpendiculares entre sí y se cortan en ángulos rectos. Seguimos con las propiedades de las ondas electromagnéticas. Tienen la velocidad de la luz, es decir, tienen una velocidad aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. A mayor frecuencia le corresponde mayor energía y tienen, como decíamos, un movimiento sinusoidal o ondulatorio. En cuanto a la naturaleza de las ondas electromagnéticas, tenemos que decir la teoría cuántica o de Planck postula que las bases de estas ondas son los cuantos o fotones. Ahí tenemos que entrar a hablar de lo que es la dualidad onda-corpúsculo. En la mecánica cuántica, muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos, mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. Es decir, que una partícula puede comportarse como onda o como partícula. Decía- Decíamos entonces que con respecto a la naturaleza de las ondas electromagnéticas, que la teoría cuántica de Planck postula que la base de estas ondas son los cuantos o fotones. ¿Qué son los cuantos o fotones? Es la partícula elemental de las ondas electromagnéticas. Se pueden definir también como paquetes de energía. El fotón tiene una masa que es invariablemente cero y tiene una velocidad constante que es la velocidad de la luz. Puede comportarse como una onda en fenómenos como la refracción o la reflexión, que se puede ver, por ejemplo, en las lentes,
o también puede comportarse como una partícula cuando interacciona o interactúa con la materia para transferirle una cierta cantidad de energía, fenómenos de ionización. Así entonces podemos decir que el fenómeno de electromagnetismo o radiación electromagnética se puede considerar no como una serie de ondas, sino más bien como un flujo, un haz de partículas llamadas fotones. Esta dualidad onda-corpúsculo hace que cada fotón tenga la energía que le corresponde, que es directamente proporcional a a la frecuencia de la onda asociada. Elementos principales de una onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o espacio en un periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo, periodo, tiempo necesario para completar una oscilación completa. En esta diapositiva entonces podemos ver los elementos que conforman una onda. Una onda tiene un punto de equilibrio o línea de equilibrio, es donde se inicia la onda. Tiene un punto máximo que se denomina cresta o pico. Tiene un punto de deflexión que se denomina valle. La distancia que existe entre el punto de equilibrio y el pico se denomina amplitud de la onda. La distancia que existe entre una cresta hasta la otra cresta es lo que se denomina longitud de onda. Ahora bien, cuando hablamos de oscilación estamos hablando entonces de que está conformado por una cresta y el valle. O sea, la oscilación está conformada por la cresta y el valle. A eso se denomina una oscilación completa de una onda. Frecuencia sería el número de oscilaciones en un segundo y el periodo sería el tiempo necesario para completar una oscilación. En esta diapositiva entonces volvemos a repetir cuáles son los elementos de la onda. Le tenemos al punto de equilibrio o línea de equilibrio, es donde se inicia la onda. Tenemos el punto máximo de la onda, pico o cresta. Amplitud de la onda sería la distancia entre el punto de equilibrio y el pico máximo. El valle sería la depresión de la onda. La oscilación o ciclo estaría conformada por el pico cresta y el vientre o valle. Y el periodo sería el tiempo necesario para completar una oscilación completa. Bueno, es importante comprender bien la frecuencia en las ondas electromagnéticas. En esta diapositiva podemos ver que la frecuencia, decíamos entonces que es un número de oscilaciones en un segundo. Acá vemos que la frecuencia de esta onda es de una oscilación por segundo, o un ciclo por segundo, o su unidad de medida que sería hertz. En este caso sería un hertz por segundo. En esta onda, que es la onda B, podemos contar que en un segundo él tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilaciones. O sea que su frecuencia sería 10 ciclos por segundo o 10 Hz. La frecuencia se expresa entonces en ciclos por segundo y su unidad de medida es el hercio o Hz. Expresa la cantidad de oscilaciones que el fotón o onda electromagnética realiza en la unidad de tiempo. Tenemos que a mayor frecuencia vamos a tener mayor energía. Sabemos por física que la longitud de la onda, que se representa por la letra liga lambda, tiene una relación inversa con la frecuencia. Esta relación inversa de la longitud de onda con la frecuencia se traduce en lo siguiente. Cuando tenemos una onda de longitud larga, va a tener menor frecuencia y menor energía. En cambio, aquellas ondas que tienen una longitud de onda corta van a tener una mayor frecuencia y mayor energía. ¿Qué es el espectro electromagnético? Para clasificar las ondas electromagnéticas se tuvo en cuenta las longitudes de onda.
Entonces, a dicha clasificación, de acuerdo a la longitud de onda, es lo que se denomina espectro electromagnético, o sea, es el conjunto de reacciones electromagnéticas ordenadas por la longitud de onda. En esta diapositiva podemos apreciar lo que es un espectro electromagnético. Por un lado, hacia la izquierda vemos ondas con alta frecuencia y menor longitud de onda, y hacia la derecha vemos con ondas de baja frecuencia y mayor longitud de onda. Esto en medicina tiene mucha importancia debido a un fenómeno de ionización que veremos a continuación. Habíamos dicho que las ondas electromagnéticas tenían un comportamiento dual, es decir, por un lado se comportaban como partículas y por otro lado se comportaban como ondas. Una de las propiedades de las partículas era la propiedad de producir ionización, es decir, poder transferir energía a las otras partículas. O sea, ese fenómeno ionizante, que es el fenómeno físico en el cual los electrones son desplazados de los átomos, eso puede ocasionar rupturas de enlaces químicos y una energía fotónica alta. Esto es muy importante en la medicina, puesto que existen ondas electromagnéticas que son ionizantes y existen ondas electromagnéticas que no son ionizantes. Al ser ionizantes pueden ocasionar trastornos biológicos en el cuerpo humano. Si miramos el espectro de ondas electromagnéticas, decíamos que se clasificaban de acuerdo a su longitud de onda. Por un lado teníamos aquellas de longitud de onda corta y alta frecuencia, y por otro lado teníamos aquellas de longitud de ondas largas y de baja frecuencia. Aquellas ondas que tienen longitud corta y alta frecuencia son ondas que tienen mucha potencia y son capaces de producir el fenómeno de ionización. Es lo que llamamos radiación ionizante. Ejemplo de ellos tenemos los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Por el otro lado decíamos que teníamos las ondas de longitud larga, baja frecuencia, que son radiaciones no ionizantes. Tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, ondas de microondas, ondas que se utilizan para el teléfono celular. Entonces, una clasificación de las ondas electromagnéticas podrían ser en ionizantes y no ionizantes. Ionizantes entonces son aquellas que tienen una frecuencia alta y longitud de onda menor, y no ionizantes son aquellas que tienen una longitud de onda mayor y una frecuencia baja. Ejemplo de radiaciones ionizantes le tenemos a las radiaciones cósmicas, gamma, rayos X, y las no ionizantes, por ejemplo, la luz visible, infrarrojo, ondas de TV, radio FM. Fíjense en esta columna donde se ve la longitud de onda. Por ejemplo, la longitud de onda de los rayos gamma y los rayos X van de 0,01 a 0,05 a 30 nanómetros. En cambio, si nos vamos a las radiaciones no ionizantes, vemos, por ejemplo, las ondas de TV o microondas, inclusive las ondas de radio pueden ir de centímetros hasta 1 metro. Es decir, la diferencia es una abismal con respecto a la longitud de onda. Por un lado, en algunas tenemos nanómetros y en otras tenemos centímetros e inclusive metros. Dentro del espectro electromagnético tenemos lo que denominamos espectro de luz visible, o sea, la luz que nosotros podemos ver, que el ojo humano puede detectar. Y ese espectro, o sea, la frecuencia de ese espectro va desde 400 a 780 nanómetros. Sus límites son por debajo de los 400 nanómetros le tenemos a la luz ultravioleta, y por arriba de los 780 nanómetros le tenemos a los rayos infrarrojos. ¿Qué efecto tienen sobre el organismo las ondas electromagnéticas? Podemos ver que las radiaciones ionizantes como los rayos X, ultravioleta, rayos gamma pueden producir ruptura de enlaces químicos. La luz visible, infrarrojo, ultravioleta pueden producir excitación de electrón y efectos fotoquímicos. Las ondas del microondas de la TV pueden producir corrientes inducidas o efectos térmicos. Ondas de radio FM y AM, corrientes inducidas y efectos no térmicos.
En resumen, en esta diapositiva podemos ver entonces que las radiaciones ionizantes como gamma, rayos X, pueden producir ruptura de enlaces moleculares con efectos genotóxicos. En cambio, las radiaciones no ionizantes, por ejemplo, aquellas radiaciones ópticas que producen excitación de los electrones, pueden tener efectos fotoquímicos. Aquellas radiaciones como por ejemplo provenientes del horno microondas, control remoto, celulares, producen inducción de corrientes intensas que pueden producir calentamiento, y aquellas que provienen de con mayor longitudes de onda pueden producir inducción de corrientes débiles y efectos celulares diversos.